nuevo viaje está por comenzar. Y tú puedes ser parte de... ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Lo que es represión, mucha represión. Se acabó. Para todos los cubanos que están allá afuera y todo lo que está pasando en Cuba ahora mismo, ustedes son lo que va a motivar el mundo, inspirar el mundo para que vean lo que es de verdad vivir y morir por la libertad. La dictadura cubana utiliza la represión, pone el internet a medias y quita algunos impuestos para tratar de campear las protestas y el descontento social en la isla. Pero parece poco cuando su pueblo demanda libertad y un cambio que les lleve a mejores condiciones de vida. La dictadura cubana parece ser la única que no escucha el grito que ya oyó el mundo entero. Sí, el de libertad. La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. Con el agua al cuello, el régimen intenta quitarse de encima los reflectores, al tiempo que solo de manera temporal, desde hoy hasta que termine el año, levantará una de tantas ataduras: el cobro de impuestos a medicamentos, alimentos y artículos de aseo con los que ingresan a la isla, algo que la dictadura misma impuso y que no tiene nada que ver con el embargo estadounidense. Esa era una medida que hacía rato tenían que haberla puesto, porque no es menos cierto. A veces cuando entrábamos, tanto con medicamentos, hasta con productos de salud, detergente, esto nos limitaban también los pesos en el aeropuerto. Sin embargo, la eliminación de dichas restricciones es apenas una de las múltiples necesidades del pueblo. La crisis que sacude a la isla es mucho más que eso. Se necesita libertad para vivir. Necesitamos tener paz. Eso es lo que queremos en nuestros corazones. El comunismo pretende tapar el sol con un dedo, pero la nación caribeña vibra. Alza la voz. Hoy quiero denunciar públicamente al mundo entero la represión atroz que el régimen castrocomunista empleó contra la oposición pacífica en Cuba. Acá en el barrio La Guinera, municipio Arroyo Naranjo, varios activistas y pueblo general salimos a las calles a exigir la libertad de Cuba, que cese la opresión del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano, que cese el hambre, que cese la miseria, que cese el abuso. Así, los esfuerzos del régimen por silenciar al pueblo y esconder lo evidente se han vuelto insuficientes. Las peticiones son claras, concisas, pero el gobierno no quiere entenderlas. Hace caso omiso al llamado que retumba en cada rincón de la isla. Rechazan a un régimen que ha fracasado y al mismo tiempo exigen paz y justicia. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló de la situación en Cuba. Asegura que el comunismo es un sistema que fracasó universalmente. Además, lo dijo ante la canciller alemana, Angela Merkel, que está de visita en los Estados Unidos, cuyo país, por cierto, Alemania, vio caer el muro de Berlín. Communism is a failed system, universally failed system. And I don't see socialism as a very useful substitute, but that's another story. Por cierto, la canciller alemana Angela Merkel está en los Estados Unidos y ahí la sorprendió la tragedia que está afectando, que está golpeando severamente. Me refiero a las lluvias que ya tienen un saldo fatal, una serie de desbordamientos que provocaron inundaciones. Hasta este momento se reportan 67 muertos solo en Alemania. Hay 1.300 personas en condición de desaparecida. Una desgracia que también afecta a Luxemburgo y a Bélgica.
De muy poco sirvieron las alertas de desalojo en la región vinícola de Alemania. Las lluvias constantes provocaron que el río Ahr reventara su cauce e inundara amplias extensiones. Sumergió ciudades, poblados, también localidades. Vecindarios quedaron aislados, sin electricidad y sin telefonía celular. Los daños abarcan 3 estados. El nivel del agua casi alcanzó los techos de las viviendas, que fue el único refugio seguro para las familias. En esa nación es donde reportan el más alto número de muertos y desaparecidos, y donde siguen los rescates. Desde la ciudad de Washington, Angela Merkel expresó su conmoción. Ich bin erschüttert von den Berichten, die mich erreichen aus den Orten, die jetzt ganz unter Wasser stehen, in denen die Menschen in höchster Not auf die Dächer ihrer Häuser sich gerettet haben und hoffentlich auch gerettet werden. Ich traue die in dieser Katastrophe... Bélgica también está inmersa en esta tragedia por las lluvias. También contabilizan víctimas. Hay inmensas afectaciones materiales. La fuerza del agua destruyó viviendas de varios poblados. Ese poder de la naturaleza obligó al desalojo de miles de habitantes que viven con incertidumbre. Mon frère m'a parlé d'évacuer, mais avec voilà, le courant qu'il y a pour l'instant, je ne suis pas du tout rassurée parce qu'on a vu les pompiers qui ont quand même bien galéré à essayer de remonter l'avenue Laboule. Donc voilà. Ils sont bloqués là depuis ce matin parce que moi je suis sorti pour prendre ma voiture pour l'éloigner un peu du cours d'eau. Et 2 minutes après, on va dire 5 minutes après, le temps de revenir sur place, l'eau était déjà beaucoup trop montée, j'ai pas pu retourner chez moi. Por la contingencia fue suspendido el servicio de transporte público y el de trenes de alta velocidad. En la vecina Países Bajos, decenas de edificios, entre ellos un asilo de ancianos, fueron desalojados por las inundaciones. También Suiza espera las peores en un siglo por el posible desbordamiento de 3 lagos. El verano europeo ocurre entre mucha agua. Labores de rescate, búsqueda de desaparecidos y luto. Con información de Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca. Estamos en Hechos, yo soy Javier Alatorre, vamos ahora a la información nacional. Iniciamos en Los Altos de Chiapas. Hoy tuvo una ligera mejoría después de la violencia que se ha registrado en los últimos días, pero no es un asunto sencillo sobreponerse a la violencia, al crimen, a las extorsiones, a los asesinatos. Por ejemplo, la muerte o el asesinato de un líder social, los ataques contra las fuerzas del orden, contra la policía y contra las autoridades federales, estatales y municipales continúan. En Panteló, poco a poco los comercios reabren sus puertas y en las calles el transporte ya circula. El poco que se pueda vender es ganancia, porque ya ves que sacamos cerrar y estamos sufriendo también el sueldo, también para qué comer, todo eso hay que tener. Tenemos familia, pues tenemos que mantener. Puestos de frutas y verduras en las calles, aunque hay otros comercios que siguen cerrados. Aquí vivo en Panteló, vendo un poquito de tacos, pero ahorita como no hay nada de venta, no tenemos nada que vender y no tenemos nada. Si no tenemos nada de alimento, nos hace falta de eso. Es el lento regreso tras la ola de violencia que comenzó con el asesinato del líder social Simón Pedro, la irrupción de hombres armados que atacaron a soldados y policías y la aparición de un grupo armado llamado El Machete que dice combatir a la delincuencia. Este jueves se observó el reforzamiento de la seguridad en los caminos de Chenaló y Panteló en las montañas de los Altos de Chiapas. Pues bueno, nos encontramos aquí en la entrada del municipio de Panteló, donde hay un retén de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Pues revisan vehículos y recorren algunos caminos hasta donde se puede, porque adelante hay un retén de pobladores que no permiten el acceso a nadie, ni a la prensa, ni a ninguna autoridad. El operativo de las Fuerzas Armadas ha evitado nuevos hechos violentos, pero la población sigue asustada. Por eso, la mayoría de los 3,000 desplazados permanecen en comunidades de Chenaló, donde Protección Civil y organismos sociales les brindan ayuda humanitaria. Eri Acuña Meneses, Fuerza Informativa Azteca. De Chiapas vamos a Michoacán, otro de los focos de violencia de altísima tensión esta noche. La situación está
llena de incertidumbre, llena de temor, sobre todo en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Continúan los enfrentamientos armados y los grupos criminales han destruido más caminos. Guardias nacionales y policías michoacanos hicieron una parada forzada en la carretera que va de Apatzingán hacia Aguililla. La enorme zanja les impidió seguir. Bandas criminales destruyen ahora los caminos para evitar los operativos policíacos y también la entrada de sus rivales. Horas antes, en la carretera Buenavista-Peribán, la Guardia Nacional desactivó un bloqueo que criminales trataban de llevar a cabo tras un enfrentamiento entre delincuentes donde murió un sujeto a bordo de una patrulla clonada. Hechos ocurridos muy cerca de la tenencia de Tarécuato, municipio de Tangamandapio, donde un grupo de pistoleros rafagueó edificios del ayuntamiento. Está prendiendo la vinatería. Además, arrojaron bombas molotov a comercios y domicilios. Uno de los atacantes quedó en medio del fuego y murió. Y dos más, que presuntamente participaron, fueron detenidos y les aseguraron armas, municiones, explosivos y 2 vehículos. Con información de Marcos Morales, Fuerza Informativa Azteca. El presidente López Obrador dijo que la violencia puede afectar el legado de su gobierno, el legado de su presidencia. Habló del posible envío de más fuerzas de seguridad a diferentes municipios. Después de que México ha reportado hasta 100 homicidios dolosos por día, el presidente López Obrador reconoció que el mayor reto de su gobierno es recuperar la paz. Es un desafío. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Por ello, en 50 municipios violentos se estudia enviar a más fuerzas federales y aumentar apoyos sociales. Un ejemplo será Aguililla, Michoacán, donde se enfrentan sicarios del Cártel Jalisco con Cárteles Unidos. Ayudando a los productores, y hay quienes no quieren que intervenga el gobierno, pero la gente sí. López Obrador también se refirió a la situación de Panteló, Chiapas. No representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad. Y rechazó reunirse con los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles de Michoacán, pese a que sus entidades son violentas. No quiero aquí pues que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial. Irving Pineda, nos vemos. Fuerza Informativa Azteca. Ya revisamos entonces la situación en Chiapas, en Michoacán, y ahora Oaxaca es otro de los focos de tensión, de alta tensión, en particular en Santiago Textitlán, Oaxaca. Pobladores mantienen retenidos a 46 elementos de la Policía Federal y Estatal, también a funcionarios. Están retenidos guardias nacionales, policías estatales y ministeriales de la Fiscalía de Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat dice que mañana viajará a Santiago Textitlán para negociar la liberación de los agentes federales y estatales. Sus habitantes aseguran que los pobladores del vecino Santiago Xochiltepec incumplieron con los acuerdos agrarios y territoriales que tenían, exigen que los acuerdos se cumplan. Vamos a otros temas, tal como se anticipaba. Hoy fue el último día de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda. Herrera fue propuesto para ser el próximo gobernador del Banco de México. De esta secretaría durante la crisis económica. Buenas noches, hoy es mi último día como secretario de Hacienda y Crédito Público. Yo estoy convencido que estamos dejando lo peor de la crisis atrás. Tenemos que ser todavía muy cuidadosos en las próximas semanas.
Me parece que todos vamos a enfrentar un mejor México, un México más optimista, y será un compromiso de todos el asegurarnos que podemos construir un mejor país que el que dejamos en 2019. Muchas gracias. El doctor Rogelio Ramírez de la O entrará en funciones como secretario de Hacienda a partir de mañana. La Secretaría de Hacienda dice que si bien, más bien la Secretaria de Gobernación dice que si bien todavía debe ser ratificado Ramírez de la O por la Cámara de Diputados, los secretarios de Estado entrarán en funciones el día de su nombramiento. Y sobre el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, o Rosario R., como se le tiene que decir, la Fiscalía General de la República impugnó un amparo que podría permitir que salga de la cárcel. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación pretenden que no proceda la solicitud de prisión domiciliaria que formuló la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario R., quien enfrenta un proceso en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, por presuntas omisiones en el caso de la estafa maestra. Tanto la dependencia como el órgano auditor impugnaron el amparo que le concedieron el 24 de junio pasado a la exfuncionaria, con la finalidad de revisar detenidamente los argumentos de la petición. El juez tercero de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México, Augusto Mejía, determinó que violentaron derechos tras ratificarle la prisión preventiva automática en 2020, sin valorar otras medidas cautelares alternativas. La resolución a favor de Rosario R. no tendrá validez hasta que el asunto sea revisado por los magistrados de un tribunal colegiado en materia penal. Rosario R. permanece presa desde el 13 de agosto de 2019 en ese penal de Iztapalapa por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un desvío de más de 5,000 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, la extitular de Sedesol y posteriormente de Sedatu no hizo nada por evitar que las dependencias firmaran convenios con universidades públicas de servicios que nunca se concretaron. El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones por presuntamente falsear información en su declaración patrimonial. Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a la Ciudad de México. De nueva cuenta, el metro. El metro falló, suspendió el servicio en la línea 6. Todavía no amanecía y en redes sociales algunos cibernautas ya reportaban la falsa versión de un descarrilamiento en la línea 6 del metro de la Ciudad de México que corre del Rosario a Martín Carrera. A las 6 de la mañana con 27 minutos, el metro informó que por revisión de vías, solo se tenía servicio de Rosario a Ferrería y de Martín Carrera a la Villa Basílica. La suspensión del servicio en las estaciones Linda Vista, Instituto del Petróleo, Vallejo y Norte 45 ocasionó caos en la zona y afectaciones a los usuarios que tuvieron que caminar y fueron apoyados por 45 camiones de RTP. El caos y los rumores llevaron al nuevo director del metro a dar una explicación de lo que estaba sucediendo. Quiero señalar, enfatizar que no hubo descarrilamiento del tren, simplemente el tren se quedó enganchado en la parte de la escobilla con el aparato de vía. Ya fue desenganchado, ya se regresó el tren a la estación Instituto del Petróleo. Los compañeros del metro están haciendo las últimas revisiones. Guillermo Calderón mencionó que tras el percance por protocolo de seguridad se detuvo la marcha, se interrumpió la corriente eléctrica y fueron desalojados 10 pasajeros. Por instrucciones de la jefa de gobierno se hará una investigación profunda de lo acontecido, toda vez que este aparato de vía número 13, había sido revisado y se le había dado mantenimiento en la madrugada de esta noche. Entonces queremos investigar. En ese momento el funcionario mencionó que el desperfecto sería arreglado en un par de horas. Sin embargo, minutos después y a través de sus redes sociales, Calderón Aguilera aseguró que gracias al trabajo de sus compañeros se restableció el servicio en menos tiempo de lo esperado. Con información de Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.
Imágenes que llegan de Brasil, un incendio devastador. Tardaron horas, muchas horas para poder controlar el incendio que acabó con el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en Porto Alegre. Tanto que el edificio se derrumbó. Aquí están las imágenes, el momento en que se derrumba una parte de este conjunto de edificios de seguridad en Brasil. Decenas de bomberos participaron en el combate al fuego. Se reportan 2 bomberos desaparecidos luego del derrumbe y el fuego. Ya está con nosotros Jorge Muñoz en el estudio. Vamos a la asignación especial de esta noche. Jorge. Gracias, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. La noche de hoy los vamos a llevar al estado de Quintana Roo. Allá los antiguos mayas construyeron mascarones gigantes en su pirámide principal para venerar a sus gobernantes. Esto es asignación especial. En medio de la selva de Quintana Roo, a 45 minutos de Chetumal, hace 2321 años se asentó una población indígena maya. Lleva el nombre de Coju'nlich, pero no se conoce hasta ahora su título prehispánico. La frase en inglés Coju'n Ridge significa loma de corozos. Los corozos son estas palmas de la región, de ahí la derivación a Coju'nlich. Tiene una ocupación desde el 300 antes de nuestra era hasta el 1400. En el periodo de apogeo de Coju'nlich, en el Clásico Tardío, se estima que entre 4,000 y 10,000 personas habrían vivido en los alrededores de este sitio. En la ciudad solo vivían los gobernantes, los sacerdotes y la clase alta. La zona arqueológica de Coju'nlich tiene una extensión aproximada de 14 kilómetros cuadrados. Hay un sinnúmero de edificios, algunos de ellos destinados a cuestiones ceremoniales, religiosas, administrativas y habitacionales. El sitio se exploró por primera vez en 1912, después en 1927 y de ahí hasta 1968. Los mayas mostraban los mensajes o escribían lo que significaba este edificio o ponían fechas relacionadas con las lluvias, con la época de siembras o con el nombre del gobernante que residía aquí. El sitio tiene una arquitectura propia que se fue modificando con el paso de los años. En la parte de abajo, los tamborcillos que están 1, 2, 3 colocados y luego viene este mosaico de piedras cariadas y luego se repite. Lo más espectacular del sitio arqueológico de Coju'nlich son los mascarones. Fueron construidos entre 250 a 550 años después de nuestra era. En total eran 8 mascarones, hoy solo se conservan 5. Son rostros que están enmarcados con orejeras y esas orejeras llevan serpientes que están delimitando al mascarón. Además que llevan un tocado y en la parte de abajo llevan el rostro de un jaguar y delimitados por bandas celestes. Entonces llevan símbolos tanto del dios solar y de atributos que están relacionados con la tierra y con la fauna. Los arqueólogos señalan que muy probablemente aquí depositaron un dignatario maya. Es el edificio que da a conocer a Coju'nlich y donde se dio el saqueo en la década de los 70. Desafortunadamente saquearon la tumba del edificio y uno de los mascarones fue también destruido. Pues sí recuperamos fragmentos de restos óseos, fragmentos de jade, fragmentos de cerámica. Para su protección, los mascarones tienen una tela de tul. Además, se colocó una techumbre de palma para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Muy interesante lo que han podido hacer en el tiempo de atrás y las actividades que llevaban y su religión. Bien vale la pena recorrer este sitio por la fabulosa estructura que tiene. Este es un espacio bovedado donde todavía podemos observar los colores rojos
con los que pintaban los antiguos mayas. La zona arqueológica de Cojunlich cada vez llama más la atención de los visitantes. Ha habido años donde reciben más de 60,000 turistas de todo el mundo. El esfuerzo que ellos, hicieron al construir todo esto, se me hace algo como increíble, la verdad. El sitio continúa en exploración. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia investigan aún más de esta enigmática población maya de Quintana Roo. Bueno, es importante destacar que los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia continúan haciendo trabajos de investigación, de exploración y seguramente pronto habrá nuevos resultados en torno a esta población de Cojunlich. Javier, la asignación de esta noche. Muy bien, muchísimas gracias y estaremos desde luego pendientes del resultado de esa investigación que continúa. Atención, la selección nacional venció a Guatemala en la Copa de Oro, sucedió anoche el partido. Le diré, lo que sí llamó muchísimo la atención fueron los aficionados. Un asunto que es una historia de amor que definitivamente le ganó al partido. El amor se siente en el aire del Cotton Bowl de Dallas, Texas, y hace que la victoria de México 3-0 sobre Guatemala pase a un segundo plano. Sinceramente no está convencido del juego. Está hecha a pedazos, mi comadre. Está hecha a pedazos. ¿Qué estoy haciendo acá? Pero la emoción con el bigote de Dalí es impresionante. Por una parte, la irradiante felicidad del paisano. Del otro, el disgusto de la novia. Neta, me trajiste aquí para el aguacero y todo, ¿te parece? Pero del amor al odio hay un solo paso. Y el cupido fue el segundo gol de Funes Mori. ¡Puede con todo! La tendencia y los memes no se hicieron esperar. ¡Somos memes! ¿Cómo no? Somos tendencia, doctor García. Y mira, ya se aclaró. Ya se dio cuenta. Mira cómo estamos en las nubes. Nos fuimos al... No. La amiga, ahora está feliz la amiga. Mira, hasta tuiteó Saguito. Sí. Dice, no lo puedo creer. Hombre, hoy cena Pancho. Ah, caray. No, yo solamente digo que ha recuperado el amor, Saguito. Saludos a Martioli, García y Campos. ¡Vámonos, México! Hoy no solo triunfó México, también el Toluco y obviamente el amor. Gracias Funes Mori, gracias Martinoli, Doctor García, Campos y Sague. Gracias Azteca Deportes, porque goles son amores. Rubén Ramos, Azteca Deportes. Bueno, muy bien, vamos a continuar con las noticias. El presidente adelantó que la próxima semana llegarán las medicinas. Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque estaban bien enraizados, 10 que ni siquiera eran laboratorios, sino intermediarias, que vendían 100,000 millones de pesos. Mire la historia que le vamos a presentar a continuación. Después de 7 cirugías que no prosperaron, un muchacho, tiene 19 años, estaba perdiendo ya la esperanza de volver a caminar, pero llegó una solución que le permitió avanzar. Es un trabajo en el que participaron ingenieros e investigadores del Instituto Politécnico Nacional y médicos del Centro de Investigación y Laboratorio Biomecánico CILAB. El reto era diseñar una prótesis de cadera que se adecuara a la perfección a un joven de 19 años que llevaba 7 cirugías y estaba condenado a terminar en silla de ruedas. Al principio me habían dicho que no iba a poder caminar, que iba a estar con muletas ya el resto de mi vida. Un implante o una situación habitual facilitara el trabajo, bueno, nos dio la oportunidad de conocer el caso clínico, saber que requeriría por una parte de una parte del material o de una región de la cadera. José Carlos tenía un osteosarcoma, un cáncer en los huesos que le destruyó la cadera. Este es el hueso de este niño
si tú ves un esqueleto, normalmente todo eso está cubierto de hueso y este niño está todo carcomido. Todo esto es el cáncer que le comió la cadera. Fue entonces cuando el equipo de especialistas empezó a hacer estudios tridimensionales y luego a reconstruir los huesos con un material llamado polímero. En 3 meses y medio lo lograron y la cirugía fue un éxito. A 9 meses de que está operado este niño, ya está caminando. Este era su fémur antes. Esta fue nuestra prótesis. Ha sido años bastante largos y difíciles, pero con esta cirugía parece que todo ha sido tan rápido y la verdad estoy muy contento de la cirugía y que haya sido un éxito. Esta prótesis de cadera es única en su tipo, por lo que estamos hablando de un desarrollo exitoso en el ámbito de la medicina y la ingeniería. Cuando son implicadas vidas o seres humanos, el compromiso es todavía mucho mayor. Por lo que cuando uno observa que el implante en el paciente satisface plenamente por lo cual fue diseñado, para nosotros es un orgullo en representar aquí en la institución. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Atención, faltan exactamente 2 meses para el sorteo de la Lotería Nacional. ¿Qué tiene de particular? Que habrá casas, que habrá además un palco en el Azteca. Lotería. Para el 15. Lotería. El 15 de septiembre será el gran sorteo especial. Estos cachitos de la Lotería Nacional celebrarán el mes de la patria. Señorita, este cachito cuesta 250 pesos para el 15 de septiembre. Que usted puede realizar sus sueños. Son 22 premios principales con un valor de 250 millones de pesos. 8 casas, 5 terrenos, 7 departamentos, un rancho. El premio especial será un palco en el Estadio Azteca durante 44 años, con un valor total de 20 millones de pesos, incluyendo el mantenimiento por 10 años. También será entrega de dinero en efectivo para los gastos que los premios conlleven. Cada año compramos un boleto, de hecho ahorita venimos por aquí con una amiga a cobrar un premio. Por ahí ya está llegando la suerte, ojalá que para el 15 nos llegue mejor. Uno de 9. Hay disponibles 2 millones de cachitos. Se pueden adquirir en expendios, con vendedores ambulantes de billetes, a través de terminales o aplicaciones de venta electrónica. Me dicen que está muy bueno y pues sí lo vamos a comprar. Alicia Gutiérrez, Fuerza Informativa Azteca. Totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos. Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria. A partir del 23 de julio a las 6 de la mañana y a la medianoche, Tokio 2020. Por Azteca 7. Disfruta de las competencias totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos. Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria. A partir del 23 de julio, a las 8:30 de la noche, Tokio 2020. Por A+. El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40. Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana, a quien corresponda. Consejo, ¿sabe qué? No se deje. Lunes a viernes a las 14 horas. ADN 40. Nuestro sello es el liderazgo. Es que así es, sí. Así es. Esta mujer sí es una estrella de Hollywood. El trabajo en equipo. La preferencia del público. Cristian para Azteca. Los temas de actualidad. Y la exclusividad de nuestras entrevistas. Te admiro, te adoro, te quiero. Que la noche es fría. Gracias a ti, los espectáculos tienen un nombre.
¡Ventaneando! 3 de la tarde, Azteca 1. El trío olímpico buscará repetir la hazaña. El jueves 22 de julio a las 2:30 de la mañana, México contra Francia. El domingo 25 de julio, México ante Japón a las 5:30 de la mañana. Y el miércoles 28 de julio a las 6 de la mañana, México contra Sudáfrica. El oro es nuestro. Azteca 7. Confesiones de los más temibles crímenes e historias intrigantes. En este punto de la investigación, los detectives no se permitían descartar alguna posibilidad. Sospechas, infames delitos y desapariciones misteriosas serán puestas al descubierto en El Objeto del Crimen, miércoles a las 7:30 por A+. Sigue la noticia con la única revista informativa de la tarde. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a participar en la consulta popular del próximo 1 de agosto. Para desalentar cualquier intento por sabotear este ejercicio democrático tan importante, pero tan novedoso. Juan Ramón de la Fuente anunció que mañana el canciller Marcelo Ebrard participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la protección a trabajadores humanitarios en zonas de conflicto. Es muy importante que el personal humanitario esté debidamente protegido para que pueda llevar la asistencia que requiere la población civil en esas circunstancias. Y por supuesto que de lo que se trata es de ver cuáles son los mecanismos para poder hacer más efectiva una diplomacia preventiva. Un automóvil fue arrastrado por la corriente en Arizona, Estados Unidos. También en Estados Unidos se reportaron inundaciones en Illinois y Wisconsin y tornados en Indiana. En contraste están los 71 incendios que afectan 12 estados de la Unión Americana, entre ellos en Oregon, que ha devastado miles de hectáreas. Ahora amenaza con arrasar 2,000 casas. La ciudad de Los Ángeles se convirtió en la primera gran ciudad de los Estados Unidos en reinstalar el mandato para el uso de cubrebocas en lugares cerrados por el aumento en los contagios de COVID. 2 campistas y personal de vida silvestre de Colorado en Estados Unidos lograron quitarle a un oso una cubeta que tenía atorada en la cabeza y el cuello. Este jueves, un tribunal especializado en competencia económica revocó la suspensión definitiva que mantenía congelada la reforma energética impulsada por el presidente López Obrador. Los magistrados concluyeron que, por ahora, no son procedentes las suspensiones a la ley de la industria eléctrica, ya que dicen aún no hay normas que regulen al sector. Dicen que la iniciativa privada podrá solicitar de nueva cuenta el amparo una vez que existen la normatividad. Los ministros de la Suprema Corte volverán a sesionar juntos después de que la pandemia los envió a su casa. La frialdad y lejanía de las sesiones a distancia acabarán el próximo 2 de agosto, cuando la Suprema Corte de Justicia retome sus debates otra vez, de forma presencial, tras año y medio de hacerlo virtualmente. La sede del máximo tribunal del país revivirá otra vez los debates entre ministros cara a cara sobre temas de impacto nacional. Esto no implica un regreso a la normalidad total de las actividades no jurisdiccionales de la Corte, sino que por el contrario seguirán vigentes todos los protocolos de seguridad sanitaria que nos han permitido salvaguardar la salud y la vida de las personas que laboran en la Suprema Corte y del público usuario. También agradeció a quienes hicieron posible su trabajo a través de sesiones remotas. Agradecer efusivamente a todo el personal de tecnologías de la información de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por el trabajo intenso, invaluable, profesional y de alta calidad. A partir de agosto, deberán discutirse frente a frente temas relacionados con las reformas estructurales del gobierno federal, tales como la de la industria eléctrica, el padrón de usuarios de telefonía móvil, la presencia
del ejército en tareas de seguridad pública y la ley de salarios. A debate también la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte, estructura de la Guardia Nacional y el desafuero del gobernador de Tamaulipas, entre otros. En el periodo de sesiones que culminó, la Corte logró eliminar la prohibición administrativa al consumo recreativo de la marihuana, sentencia que fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación. Se levanta la sesión. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca. Sin importar qué tan difícil o emocionante sea el día, siempre vamos a estar juntos. Descansa, el mundo te necesita despierta. Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos. Hola, muy buenas noches, los saludos, soy Baitiere Mateos. Mañana en la primera línea de la información le vamos a hablar del Vía Crucis para solicitar una cita al SAT o para obtener nuestro pasaporte. Además, un grupo de perritos en situación de calle que huían de la crueldad humana ahora tienen un nuevo hogar donde el amor sí está presente. Todo esto lo platicamos mañana y ya lo sabe, las noticias empiezan a las 5:50 de la mañana por la señal de Azteca 1. Lo esperamos. Victoria. A partir del 23 de julio, a las 8:30 de la noche, Tokio 2020. Por A+. El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40. Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana, a quien corresponda. El Consejo sabe que no se deje. Lunes a viernes a las 14 horas. ADN 40. Nuestro sello es el liderazgo. Es que así es, así es. Esta mujer sí es una estrella de Hollywood. El trabajo en equipo. La preferencia del público. ¡Cristian para Azteca! Los temas de actualidad. Y la exclusividad de nuestras entrevistas. Te admiro, te adoro, te quiero. Que la noche es fría. Gracias a ti, los espectáculos tienen un nombre. ¡Ventaneando! 3 de la tarde, Azteca 1. El trío olímpico buscará repetir la hazaña. El jueves 22 de julio a las 2:30 de la mañana, México contra Francia. El domingo 25 de julio, México ante Japón a las 5:30 de la mañana. Y el miércoles 28 de julio a las 6 de la mañana, México contra Sudáfrica. El oro es nuestro. Azteca 7. Confesiones de los más temibles crímenes e historias intrigantes. En este punto de la investigación, los detectives no se permitían descartar alguna posibilidad. Sospechas, infames delitos y desapariciones misteriosas serán puestas al descubierto en El Objeto del Crimen, miércoles a las 7:30 por A+. Sigue la noticia con la única revista informativa de la tarde. Reportajes, entrevistas, finanzas, deportes. Todo con el sello de Luciana Weiner, Carlos Mota, Álvaro López Sordo y Daniel López Casarín. ADN 40 en línea, lunes a viernes 13 horas. ADN 40, el canal informativo más visto de México. ¿Estás listo para experimentar reacciones inimaginables? Por las tardes, deja que tu cuerpo viva. Vértigo. Pon a prueba todos tus sentidos y percibe cómo la adrenalina recorre tu cuerpo. Aquí te lo contamos, diferente. Llegamos a la parte final de Hechos. Yo soy Javier Alatorre. Gracias, como siempre, por su compañía. Muy buenas noches. Que descansen.